Buenas tardes, Emanuel, ¿nos escuchás? Buenas tardes, los escucho, ¿cómo están? Perfecto, bueno, muchísimas gracias nuevamente por atendernos ya en esta Mm. segunda oportunidad. Recién comienza el programa, recién terminó un editorial de presentación Oscar que dio en llamar que una Una nueva nueva era. era está pariendo, ¿no? Con relación al discurso de Cristina de ayer. ¿Estamos ante una Sí. nueva era a nivel global y a nivel local? Bueno, me parece que lo de Cristina, por muchas razones, fue importante ayer, ¿no? Pero principalmente porque en un momento de mucha incertidumbre para la sociedad argentina, aparecen falsos profetas, ¿no? Hay una canción que dice que en tiempos tan oscuros nacen falsos profetas. Y me parece que lo que hizo ayer Cristina fue también derribar algunas de las ideas que están tratando de instalar, que no son nuevas, Ujú. por otro lado, ¿no? También lo dijo ella ayer, Sí, sí, cuando habló de los ministros de ojitos claros, sí, sí. y volviendo, Sin volviendo con pelo, las mismas. sin pelo y ahora con pelo. Exacto, antes sin pelo, ahora con una peluca. Y me parece que más allá del show mediático y de lo atractivo que puede ser para el periodismo determinados personajes, detrás de ellos hay ideas que pueden llevar a la Argentina a tener problemas muchísimo más graves de los que hoy tiene, porque ya estamos hablando de la pérdida de instrumentos soberanos para poder definir la política económica y el rumbo de la Argentina. Y me parece que en esto ya bastante hemos perdido cuando Mauricio Macri decidió traer de nuevo el Fondo Monetario a la Argentina. Y se ha profundizado ese condicionamiento y esa dependencia del fondo cuando el presidente decidió firmar un acuerdo que más que acuerdo fue un indulto al expresidente Macri, y por eso lo votaron con las dos manos todos los legisladores de Juntos por el Cambio. En ese momento nosotros planteamos una posición política respecto al acuerdo con el fondo, y, y se acusó particularmente a Máximo Kirchner de ser caprichoso, irresponsable y no sé cuántas cosas más, y resulta que hoy no hay absolutamente ningún dirigente en la Argentina que plantee que ese acuerdo es viable, ¿no? Además de plantear que, por supuesto, no es un acuerdo sin ajustes como había expresado no solo el presidente, sino el ex ministro Guzmán, que terminó escapándose por Twitter, ¿no? Ujú. Y en lo que te refiere particularmente al discurso de Cristina de ayer, que había generado, como siempre pasa con Cristina y alrededor de Cristina en sí mismo, una expectativa realmente de dimensiones. Cristina se concentró casi en forma muy importante en lo que tiene que ver con una clase magistral de economía política y en algunos de los puntos hizo mención de que el nivel de concentración donde 20 empresas oligopólicas, donde está Unilever, Mastellón, la empresa de distribuidor, Coca-Cola, Sancor, Danone y demás, acumulan el 74% de la comercialización del país. Y también habló a la clase dirigente, en decir que sentémonos en una mesa no para coincidir claramente en todo, sino para diseñar políticas de Estado. ¿Ves posible la instancia de sentarse a conversar y definir políticas de Estado con quienes integran los otros espacios políticos? Me parece que es una necesidad que hoy tiene la Argentina. Digo, la verdad que si se pudieron sentar gran parte del sistema político para ponerse de acuerdo en que había que firmar ese acuerdo precisamente con el Fondo Monetario, a sabienda de que iba a representar empeorar la calidad de vida de los argentinos y de las argentinas, me parece todavía mucho más viable aún que se puedan juntar para poder encontrar una salida. Me parece que Cristina ayer, más allá de demoler los argumentos con los cuales algunos plantean que hay que quemar el Banco Central, que la salida es con menos intervención del Estado y demás, además planteó cuál es el problema y por dónde ella entiende que hay que empezar, por dónde cree que tenemos que salir, ¿no? Y habló aquellos que dicen que el problema es el déficit fiscal. Bueno, dio ejemplos de algunos países que ponen como ejemplo muchas veces, donde vemos que también esto sucede, y lo que está acá en juego me parece que tiene más que ver con cómo la Argentina puede crecer para después hacerse cargo de los compromisos que tiene
externos, ¿no? Como es el acuerdo con el fondo, pero que también están los acreedores privados, ¿sí? Y Recordemos que también son más de 100.000 millones de dólares que tomó el macrismo, no es solamente el fondo, ¿no? Perdón, Manuel, te habla Oscar Guida, ¿cómo estás? ¿Cómo Muchas estás? gracias de estar con nosotros. La mercantilización de los derechos, lo que vienen a hacer estos tipos. Exacto, pero además, fíjate lo que pasó con la moratoria previsional. Recuerdo que cuando fue el acuerdo con el fondo, hubo un planteo que hizo Fernanda Raberta y algunos compañeros y compañeras respecto al punto donde hablaba de las amnistías en el acuerdo, y el ministro Guzmán en su momento dijo, no, no, esto no tiene nada que ver con las moratorias, no impide que se pueda jubilar la gente, etcétera, etcétera. Resulta que cuando con mucho esfuerzo los compañeros y las compañeras trabajaron la moratoria que se aprobó hace poco en el Congreso para que se puedan jubilar 800.000 jubilados y jubiladas, ustedes saben bien que de cada 10 mujeres en la Argentina solamente una tiene los aportes para poder jubilarse, y de cada 10 varones solamente 3 tienen los aportes para poder jubilarse. Estamos hablando de 9 mujeres cada 10 y de 7 hombres cada 10 que no tienen la posibilidad de jubilarse en la Argentina, ¿no? Y Juntos por el Cambio obviamente votó en contra de la moratoria, y que el Fondo Monetario volvió nuevamente, una vez aprobada, a poner obstáculos para que se pueda llevar adelante, ¿sí? Y ahí tuvo que ir el ministro de Economía a destrabar esa situación. Entonces, ese es el país que quieren, ¿no? Un país donde los argentinos y las argentinas no tengan derecho ni siquiera a una jubilación. Y cuando plantean que la solución es con menos Estado y con menos intervención del Estado, lo que nos están diciendo que es con menos derechos y con menos posibilidades. Entonces, hay que poner blanco sobre negro. Me parece que los empresarios en la Argentina, que en la pandemia el Estado ayudó, ¿sí? Porque el Estado no solamente impulsó medidas para poder contener socialmente a muchas familias que no podían trabajar por el aislamiento y demás, sino que también, así como fue Cristina en la crisis del 2009 con los repro, financió a las empresas para que no despidan a ningún trabajador, a ninguna trabajadora, para que no se rompa el vínculo entre el trabajador y el patrón, porque sabemos que después eso tiene consecuencias para la familia muy profundas. Cuando se rompe ese vínculo, el Estado fue y ayudó a las empresas en pandemia. Ahora resulta que esas son las mismas empresas que después le suben los precios todos los días a los argentinos y a las argentinas. Entonces estas son las cosas que hay que discutir. Cuando necesitaron un precio especial para poder exportar la soja, el Estado otra vez hizo lo que tenía que hacer para que esos empresarios que siempre extorsionan a los gobiernos argentinos liquiden la cosecha. Bueno, me parece que estas son las cosas que hay que discutir, ¿no? Sí, encima no la liquidan porque ahora están esperando un dólar más alto. Otra vez. Ah, Exacto. te doy la mano, te agarro el brazo, después te agarro... Oh. Y en esa misma dirección también yo me quedé con uno de los conceptos que Cristina había vertido, justamente con respecto a que dejó como a proyectarse la posibilidad de rediscutir lo que tiene que ver con la reforma impositiva, ¿no? Porque todas estas empresas que se quejan de las personas que reciben planes sociales, el progresar, etcétera, etcétera, por ahí pertenecen a corporaciones o sectores corporativos que en materia tributaria para el Estado le importan el 4.5% del PBI, cuando los programas Progresar y demás, que claramente tienen que ver con sostener el tejido social de la Argentina, le importan el 1.5 y ese 1.5 que vuelve de manera virtuosa al mercado, claro, ¿no? Digo, esta rediscusión, y me trae un poquito de reflexión lo que vos decís de que se sentaron a convalidar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, capaz que desde un lugar exclusivamente de absoluta responsabilidad de culpa, porque fueron ellos los que firmaron un préstamo absolutamente impagable, ¿no? Y además previendo que si en algún futuro querían volver a tener la posibilidad de administrar los destinos gubernamentales del país, tenían que tener alguna instancia, alguna herramienta con la cual poder conversar políticamente. Está claro, y a mí me parece que tiene que ver sobre todo ese acuerdo con sostener un modelo económico, ¿no? Me parece que
que el objetivo final que tuvo Mauricio Macri cuando volvió a poner de rodillas a la Argentina con el Fondo Monetario tiene que ver con eso, ¿no? Con precisamente sostener un modelo económico que ellos impusieron nuevamente en la Argentina y que el fondo, con sus condicionamientos y con el sometimiento que lleva adelante a partir del acuerdo que se firmó, lo que hace justamente es esto, impedir, imposibilitar y pedir más ajuste, más recorte para que no se pueda jubilar, para pedir que las paritarias cierren por debajo de la inflación. Bueno, insisto, para sostener un modelo de país. Entonces, creo que lo primero que tenemos que rever, y creo que hoy hay quizás mayores niveles de consenso a cuando el acuerdo se firmó y algunos compañeros lo planteamos, que la Argentina antes de pagar tiene que poder crecer. Así como lo planteó Néstor Kirchner en su momento, ese tiene que ser un punto de acuerdo y un punto de partida para la dirigencia política en la Argentina. Primero la Argentina crece y después se ve cómo, en función del superávit comercial, como planteaba ayer Cristina, existen las posibilidades de pagarle al Fondo Monetario. Desde el sí, perdón. Los muertos no pagan, iba a estar los muertos no pagan, iba a decir eso. Exactamente, exactamente. ¿Qué posibilidades tenemos de, sin pegar un portazo, porque no le conviene a la nación, de empezar a explorar, como está haciendo Massa ahora con los chinos, otra vía de escape? Bueno, ahora por el tema de los yuan, me he enterado que un yuan son 32 pesos. Un dólar son casi 400, ¿no? Sí, así es. Bueno, me parece que hay que buscar salidas más creativas que las que plantea la derecha en Argentina, ¿no? También Argentina empezó a transitar hace un tiempo con Brasil la posibilidad de que el intercambio comercial entre ambos países no sean dólares, y siempre estuvo en esa mirada de Néstor Kirchner y de la integración regional, también buscar en aquel momento el proyecto del Banco del Sur y buscar mecanismos e instrumentos que le permitan a la economía de nuestros países tratar de tener mayores grados de soberanía y no los niveles de dependencia que se consolidaron durante tantos años. Me parece que en eso hay que buscar, como te decía, salidas creativas y también poder estar espalda con los países de la región que lamentablemente con los 4 años de Macri, con la oleada que hubo de gobiernos neoliberales en nuestros países, se interrumpió el proceso de aquella década que iniciaron con el no al ALCA, fíjate, ni más ni menos. Claro. Digo, ¿no? Aquel proceso de integración regional surge a partir de un posicionamiento político y económico de quienes eran presidentes en aquel momento, sobre todo de Brasil, de Venezuela, pero además, fíjense que cuando Néstor le pagó al Fondo Monetario Internacional y se lo sacó encima, hizo lo mismo Lula. Siempre los posicionamientos económicos de soberanía por parte de nuestros países vienen de la mano también de los procesos de integración regional. Y esto me parece que es el camino que tenemos que retomar, ¿no? Sí, en realidad Lula nos ganó por mediodía, creo, ¿no? Sí, sí. Creo que sí, bueno, fue pero una estaba cosa acordado así. entre los dos. Estaba acordado, sí, por supuesto. Justamente hoy en el editorial que se tituló Que una nueva era está alumbrando, hablábamos de eso, ¿no? De la integración del Mercosur, que el proto-Mercosur lo armaron Perón con Uruguay, Brasil, Chile con Iván del Campo, y bueno, después se destapó en la década pasada. Se destapó, se empezó a armarlo como debe ser, con todas las inconvenientes que tiene por las asimetrías, pero el mercado común europeo, ¿cuántos años tardó en integrarse definitivamente? Es decir, no hay que asustarse de eso, ¿no? Sí, son procesos. Lo que es importante es tener claro el rumbo de a dónde se quiere ir, y sobre todo, me parece que es lo que planteó Cristina, y volvemos al principio de la conversación, cuáles son los puntos de acuerdo que puede encontrar la dirigencia argentina para no tener precisamente que cambiar de rumbo cada 4 años o cada 8 años. Me parece que esto es muy importante, y la convocatoria que está haciendo Cristina en ese sentido es lo que también nos puede permitir
plantear un proyecto de largo plazo, más allá de los matices y las miradas y las diferencias que existen. Pero bueno, eso se puede hacer en tanto y en cuanto haya dirigentes que representen a la sociedad. Claro. Cuando haya dirigentes que en realidad representan a grupos económicos, bueno, seguramente los intereses son opuestos y eso es muy complejo. Manuel, Perdón. Te estoy cortando, disculpa, Dale, tranquilo. porque ya que lo tenemos, aprovechémoslo. Aprovechelo. Estamos teniendo una conversación muy rica en conceptos así, grandes conceptos. Ahora, ¿cómo llegamos con un mensaje esperanzador a Doña Rosa? ¿Se acuerda? La de Bernardo Neuta. La de Bernardo Neuta. ¿Cómo llegamos? Que va con el monederito rascando la última moneda para comprar la mitad de lo que había ido a buscar. ¿Cómo llegamos a esa gente? ¿Cómo le transmitimos esperanza en los pocos meses que nos quedan de gobierno para que nos vuelvan a votar? Bueno, es una pregunta. Mira, nosotros, como alguna vez dijo Cristina, que los militantes tenemos la obligación de ser optimistas, ¿no? Y te agrego que además tenemos la obligación de transmitir ese optimismo a los demás. Y nosotros realmente creemos que se puede dar vuelta a la taba en la Argentina porque ya lo hicimos, porque Néstor Kirchner después del 2001 nos demostró que eso se podía hacer. Y si lo hicimos una vez con Néstor, lo vamos a poder hacer de nuevo, y nosotros no tenemos ninguna duda. Pero hay que poner blanco sobre negro en cada una de las discusiones que se están dando. Y los dirigentes, las dirigentes, quienes tenemos responsabilidad política, tenemos que también poder decirle a la sociedad cuáles son las discusiones de fondo que se están dando. Porque cuando le ponen un arma en la cabeza a la vicepresidenta y le gatillan, no lo hace ni un loco suelto, ni unos loquitos sueltos, ni lo hacen porque creen que Cristina es mala, sino que lo que están jugando son intereses económicos. Y a Cristina la quieren muerta, la quieren presa, la quieren proscripta por lo que representa, por lo que hizo cuando le tocó gobernar, por los intereses que tocó. Y me parece que hoy está claro que hay, como venimos diciendo, una mafia judicial, un sistema de medios de comunicación porteño y grupos económicos que lo que no quieren es volver al rumbo que tenía la Argentina hasta ese 9 de diciembre del 2015, cuando Cristina fue la única presidenta en la Argentina que se fue con la Plaza de Mayo llena después de un proceso de 12 años de gobierno. Y creo que único en el mundo, una cosa así. Y es probable. Entonces, me parece que el temor que esos grupos tienen es precisamente que Cristina vuelva a encaminar a la Argentina por ese proceso que veníamos llevando adelante de transformación tan profundo para la Argentina, no sin errores, porque nosotros siempre lo decimos, no existe un gobierno perfecto, seguramente había muchas cosas que todavía faltaban hacer, pero lo que estaba claro es hacia dónde íbamos. Y el proceso de desendeudamiento que llevó adelante Néstor Kirchner, cuando en aquel momento, si ustedes recuerdan, muchos lo cuestionaban, y decían, pero con las deudas que hay en la Argentina, con la sociedad argentina, con la falta de trabajo, con los índices de indigencia y de pobreza, ¿por qué le vamos a pagar los 9.000 millones de dólares del Fondo Monetario? Algunos lo corrían por izquierda, Néstor, y lo planteaban. No era una medida que tenía consenso en las grandes mayorías, pero Néstor Kirchner sabía que para poder empezar a sentar las bases de un proyecto político que transforme la Argentina y la vida de la gente, primero tenía que sacarse encima al Fondo Monetario Internacional, y fue y lo hizo. Y a partir de ahí, a partir del 2005, vino luego el 2007 y Néstor dijo, con Cristina viene la etapa de la profundización del modelo. Y la compañera tiene el coraje que yo no tuve y la decisión que falta en la Argentina para hacer lo que tenemos que hacer y dar las peleas que tenemos que dar. Y después vino todo lo que ustedes ya conocen, ¿no? Con los años, no solamente la ley de medios, sino la estatización de las FJP. Fíjense ustedes lo que pasaba con las FJP, que algunos el otro día leía y le preguntaban al señor de ojos claros y de peluca que grita en la televisión qué pensaba hacer, si pensaba volver a las FJP, ¿no? Y él decía que sí, que esa era la idea. Bueno, pero hay que recordarle a los argentinos lo que eran las FJP.
Las FJP en la Argentina tenían cerca en el 2008 de 500.000 jubilados y jubiladas. Los fondos, el 75% de ese aporte de esos trabajadores y trabajadoras estaban en la timba, estaban en títulos. Pero no solamente que el 75% estaba en la timba, sino que el 1,5% de esos fondos solamente estaban en empresas nacionales, el resto estaban en empresas extranjeras y desviaban fondos de las FJP a empresas particulares. Y el Estado de esos 500.000 jubilados y jubiladas que había en las FJP, a la mitad de 250.000, le pagaba la mitad de la jubilación. A 100.000 le pagaba la totalidad de la jubilación. Solamente de las 500.000 a 100.000 jubilados y jubiladas pagaban enteramente las FJP, por lo cual era el Estado. Ahora los que dicen, no, les regalan la jubilación a no sé quién, cuando también sabemos que es mentira, porque las moratorias lo que hacen es justamente que cada argentino y argentina que por responsabilidad del Estado no pudo tener los aportes necesarios para jubilarse, los puedan pagar con una moratoria. Cosa que Macri suspendió y puso las pensiones, ¿no? Las famosas PON, que eran el 80% de la jubilación mínima. Pero ese es el estado de las AFJP en la Argentina. Una estafa a los argentinos, a las argentinas y al Estado. Entonces ahora cuando vienen y dicen de nuevo, hay que volver a las AFJP, bueno, hay que refrescar la memoria de cómo estábamos en ese momento con ese sistema de reparto, ¿no? Manuel, le voy a dar una primicia. Después de la charla con usted, viene un micro donde una de nuestras chicas de acá del staff va a hablar justamente del tema de las AFJP y bueno, la gran estafa, la gran estafa. Como dijo ayer Cristina, refiriéndose a la deuda con el fondo y a la deuda, porque además nosotros siempre estamos hablando de la deuda con el fondo, pero nos olvidamos olímpicamente de los 60.000 millones de dólares a la banca privada, que también lo estamos pagando, ¿no? Entonces ella dijo que era criminal. Usó ese término que me pareció tan bueno, criminal. Y lo de la AFJP fue justamente también criminal. Exacto. Toda Por eso no hay que olvidarse. Es una discusión siempre económica. Ahora, para forjar aquel concepto de es la economía, estúpides, tenemos que concebir la política. Y la presentación, la clase magistral de Cristina ayer fue como una clase magistral de economía política. Ahora, en términos políticos, el Frente de Todos, el Campo Nacional y Popular, el Partido Justicialista, el peronismo, todos los espacios que integran lo que llevó a ser el Frente Electoral del 2019. ¿En qué condiciones se encuentra en el ámbito de la política? ¿Te alcanzaron los conceptos que vertió Cristina como para interpretar hacia dónde vamos? Bueno, esperemos que sí. Me parece que Máximo hace poco en un acto en Ferro, en la ciudad de Buenos Aires, hace una semana, 10 días, él planteaba la necesidad de poder tener un programa, ¿no?, de gobierno. Me parece que muchos de los dolores de cabeza que hoy tenemos y que hemos tenido con el actual gobierno tuvo que ver con eso, ¿no? Me parece que nosotros, obviamente que Cristina sintetiza en su persona un proyecto de país y un programa económico, pero me parece que necesitamos que el espacio político, que el Frente de Todos, que todos sus dirigentes que forman parte, que tienen roles distintos y que tienen miradas y matices, sí podamos construir, como decía Néstor, con las verdades relativas de cada uno, síntesis superadoras. Y me parece que eso es la propuesta que nosotros tenemos que poder hacerlo a la sociedad. Obviamente que todos tenemos el deseo de que nuestra candidata a presidenta sea Cristina, pero tampoco somos necios y obviamos las dificultades que eso tiene cuando hablamos de la sentencia que pesa sobre los hombros de la compañera y también, obviamente, todo el proceso que tuvo que pasar, ¿no?, sobre todo después del intento de magnicidio, de lo cual la justicia, y me parece que cada oportunidad que tenemos que poder decirlo, la justicia, como lo dijo ayer Cristina, no está investigando quiénes son los responsables, no solo materiales, sino intelectuales del intento de asesinato. Entonces me parece que hay que poder discutir en este tiempo, debatir sobre el programa que vamos a ofrecer como salida y como propuesta
a la sociedad. Este espacio político, el kirchnerismo, el peronismo, que le pongan el nombre que más le guste, va a construir una salida política de esta situación con Cristina conduciendo ese proceso y este espacio político. Y en eso tenemos que estar todos seguros y con muchas ganas y con mucha energía para poder salir a convocar a la participación al conjunto de la sociedad para poder salir adelante de esta situación en la que estamos. Bueno, te queremos agradecer infinitamente por esta disposición, por esta charla tan de intercambio de definiciones y bueno, estar expectantes de cualquier otra entrevista, de cualquier otra posibilidad e inclusive de algún día contar con tu presencia aquí en el estudio. Bueno, les agradezco, les dejo un gran abrazo, les